partir del verso 10. Yo lo voy a leer en una versión y usted me sigue con la vista, amén. Antes vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Te bendecimos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú eres nuestro abogado, nuestro proveedor. Tú eres, Señor, la inspiración también de todo lo que hacemos, de todo lo que cantamos. Y a ti te damos toda la gloria, Señor Jesús. También te agradecemos que nos hayas acompañado el día de ayer. Como siempre, no nos dejaste solos. Se estableció el reino en ese lugar y tu presencia estuvo fuertísima. Gracias, Padre, por todo lo que seguirás haciendo y las puertas que se nos abrirán también, Padre eterno. Gracias. Gracias por las primicias, como decía mi esposa. Y a ti te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, continuando con lo que decía mi esposa, sí es la carga es espiritual. Tú vienes con el Espíritu Santo, te respalda, está aquí, y entonces entras, ¿verdad? A un lugar donde pues, es fuerte, ¿verdad? Es denso el ambiente, ¿no? Las personas ahí están preocupadas por su salud, están tomando terapias, están liberándose humanamente. Entonces tú entras con el respaldo del Espíritu y lo que sea que ellos estén, de donde provengan o lo que sea que ellos estén, lo que ellos cargan, choca en el ambiente, así, ¡pum! Y por eso es que nosotros hay que llegar lo mejor, en la mejor disposición. ¿Qué es la mejor disposición? No ir con un pleito o con un rencor que no se ha resuelto. Vamos a ir a por ejemplo, en el corazón del Señor me puso a mí, y yo se los decía la otra vez que fuimos a Berriozábal, que el Señor nos va a abrir las puertas de Villa Crisol o de Rochester, como se llama ahora. No sé cuándo, pero nos va a abrir. Entonces se planea ir, no vamos a ir, ninguno de nosotros, de los que quieran servir, va a ir con un pleito no resuelto. Se va a enojar con su papá, con su mamá, y así trompudo va a ir, no sirve eso. O trompuda va a ir, no sirve, con un coraje atravesado, con un disgusto, no. ¿Por qué? Porque vamos a cuidarnos, pues eso es estar en la mejor disposición. Uno va con miedo, uno no puede ir con miedo a ninguno de estos lugares porque entonces ya no está uno en la mejor disposición de ir, ¿no? Entonces, espiritualmente es un choque de lo bueno con lo malo. Y el Señor te guarda. Y cuando tú te dispones, por ejemplo, a abrazar a un interno, ¿verdad? A una persona que está en la cárcel, el choque es tremendo. Y es muy probable que te duela la cabeza, que te duele el cuerpo al pasar de las horas, que te duelan los brazos, las piernas. ¿Por qué? Porque es decirle a las tinieblas que cuando tú llegas con una luz que es de parte del Señor, pues tú alumbras, ¿verdad? Y se va, pero es un choque. Son cosas que solo el que las vive las va a poder entender, porque son divinidades. No se estudia, no hay algo aquí en la palabra. Algo parecido realmente pasó cuando el Señor quisieron venir a arrestarlo y cayeron de la unción que él tenía.
de que no le pudieron hacer nada, cayeron. Pero no hay nada parecido en la palabra, sino es algo que se vive dentro del espíritu para poder entender este tipo de cosas. El ayuno nos llena de una armadura especial. El sacrificarte en tu comida, en tu estómago, te llena. Es ilógico, ¿verdad? Que pareciendo en la tierra más débil por no comer, en el ambiente espiritual te hace más fuerte. Y es ahí donde el Señor actúa. Son cosas que no se pueden estudiar, que cuando uno las dice, pues dice uno, pastor, está loco. Sino que son cosas que se tienen que vivir. Amén. Qué bueno que nadie más está adolorido del cuerpo, como si le hubieran pasado ahí una llanta encima. Qué bueno que nadie más. Diga conmigo, bendito Dios, dígalo. Y vamos a seguir en esta escuela del Espíritu Santo. Amén. Bien, verso 10 dice, el día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Diga conmigo, sinagogas. Recordemos que las sinagogas eran un brazo del templo, eran un lugar donde se hacía asamblea, donde se hacía estudio bíblico, se estudiaba, los rabinos enseñaban los pergaminos y habían ahí una estructura jerárquica. ¿Estás conmigo? Amén. Allí dice que había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó, y empezó a alabar a Dios. Verso 14 dice, el dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente, hay 6 días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso. Verso 15 dice, el Señor respondió, hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en día de descanso para llevarlo a tomar agua? Esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años Satanás la ha atado a esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en día de descanso? Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Dice la palabra entonces que tenía un espíritu de enfermedad, una invalidez, ¿verdad? Una limitación física de no poder estar enderezada, de no poder caminar erguida, sino que andaba totalmente jorobada o totalmente encorvada. Me llama la atención que dice la palabra que el Señor Jesús la vio, la conoció. ¿Cuántos dicen amén? Él te conoce a ti, Él te ve. No creas, no te sientas solo, no te sientas sola. Él te ve, conoce tu nombre. Y le habló, le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Primero lo declaró y después, dice la palabra, impuso las manos sobre ella. Y dice la palabra, si estás conmigo, que pasaron 2 semanas para enderezarse, dice. Quiero que lo lean. ¿Cuándo? Al instante, de inmediato. Se enderezó y empezó a alabar a Dios. Un milagro hermoso. Un milagro de esos que hacía el Señor, en donde se mostraba su poder. ¿Estás conmigo?
¿Sí, amén o no amén? El espíritu de enfermedad que tenía la había esclavizado durante 18 años. Hay un misterio ahí en los 18 años, en la cantidad de años, en el número, en los dígitos. ¿Estás conmigo? No es casualidad que a los 18 años en este país seas mayor de edad, tengas aparente libertad. ¿Estás conmigo? No es casualidad, el 18 ahí hay un misterio. Pero a esta mujer, 18 años, fue azotada, fue esclavizada por un espíritu. El Señor Jesús detectó que era un espíritu de enfermedad. Y cuando la vio, la llamó, la conocía, le dijo, mujer, hoy quedas libre. Y le impuso las manos. Y después de este milagro tan hermoso, la religiosidad en la asamblea, la religiosidad en la sinagoga, despertó. Y uno de los dirigentes se había enojado por el milagro. Entonces yo quiero que tú ahí reflexiones. ¿En dónde tendría la cabeza este hombre para estar molesto porque alguien esté bien? Se molestó porque ahora ella es una mujer sana. ¿En dónde tendría la cabeza? ¿En dónde tendría el machismo? ¿En dónde estaría de qué tamaño sería su Dios? De este dirigente, de tal manera que está siendo sanada y le molesta que esté siendo sanada. Muchos de nosotros, el Señor ya nos ha bendecido, nos está bendiciendo y nos seguirá bendiciendo más todavía. Y ni modos, mucha gente va a decir, ¿por qué? ¿Por qué a este hombre nunca le falta el trabajo? ¿Por qué este hombre o esta mujer siempre le va bien, siempre está bendecida? Amén. Dios es así, Dios es soberano. Él da. Pero es que, pastor, 9 de cada 10 son pobres y no veo que, que, que Dios bendiga a esos 9, es que es soberano Él. Porque muchos leprosos subieron en los tiempos de Eliseo, pero a uno vino la sanidad, a un sirio. Así es Dios, Él es soberano, Él ve, Él dice, ¿verdad? A esta persona, a esta mi hija voy a bendecir, a este mi hijo lo voy a poner encumbrado o en lo alto. Dios hace eso, ¿por qué? No lo sé, es soberano Él. Amén. A esa mujer, ella fue la escogida en ese momento. Sí, quizás muchos enfermos estaban en ese tiempo. Mucha gente tal vez más grave o moribundos. Pero Dios se fijó en ella, Dios la vio. Jesús la llamó y le declaró, ¿verdad? Mujer, hoy quedas libre de tu enfermedad. Amén. Entonces, la religiosidad se despertó en ese momento. Y entonces el hombre, el dirigente, ¿verdad? El encargado, dijo, hay 6 días para ser sanados. En ese día, pero no en el día del descanso. Diga conmigo sábado. Aquí no hay problema, ¿verdad? En la cultura de Medio Oriente, el día de descanso es el sábado, hasta la fecha. ¿Sí estás conmigo? De este lado del mundo, nuestro día de descanso es que creo yo que cada vez va a ser menos, porque tanto las empresas como las gubernaturas ya no están respetando los fines de semana. No sé si lo han visto, si lo han sentido. Amén. Porque aquí hay gente que trabaja los domingos. ¿Sí o no?
Pero nuestro día de descanso es el domingo. Entonces dice este hombre que estaba enojado, hay 6 días para trabajar. Vengan en esos 6 días para ser sanados, pero no vengan en el día de reposo. Como dándole la indirecta al Señor de que no estuvo bien lo que él había hecho. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle al Señor o para decirle al Señor lo que está bien y lo que está mal? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para escoger no servirle? O para decir, yo solo los domingos le sirvo. Si somos llamados a adorar, nuestro estilo de vida tiene que ser adorar. Si somos llamados a interceder, tenemos que ser intercesores. Amén. No me acuerdo, hace tiempo estaba yo acabábamos de desayunar con mi esposa ahí en la casa y recuerdo que estaba yo haciendo algo, no sé, un estudio de la palabra o escuchando tal vez algo y de repente me metí y de pronto mi esposa en la cocina me dice, amor, ora. Y yo, sí, Padre nuestro, que estás aquí en esta casa, Señor, en esta hora, y me queda viendo, no, dice la hora, porque algo estaba cocinando y necesitaba el cronómetro, como no hay Alexa, ¿verdad?, en la casa. Pero yo estaba tan metido que donde escuché la palabra hora, dije, sí, claro que sí, Padre, en esta hora. La vida de un intercesor tiene que ser así, y en los momentos tal vez más inoportunos, ¿verdad? Está en tu estilo de vida ser un orador, alguien que intercede, un adorador, alguien que adora, alguien que reparte también, a mi mano, alguien que tiene en su corazón suplir la necesidad. Amén. Si ese es nuestro llamado, hay que vivirlo. Por eso aquí está tan mal este hombre donde dice, pues 6 días son los que le restan a la semana para que Dios pueda hacer algo, pero no en el día de reposo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor cuándo trabajar y cuándo no? Estaríamos dementes, estaríamos muy locos para decirle al Señor no lo hagas. Por eso la respuesta de nuestro Señor es contundente. Hipócritas. En el verso 15, ¿estás conmigo? Hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro, dice esta versión, en día de descanso para llevarlo a tomar agua? Esta mujer, y yo quiero que ahí me digas cómo dice en tu versión. Esta apreciada mujer, otra versión, por favor. En la mía dice, esta mujer es descendiente de Abraham. Hija de Abraham. Esa versión me gusta. Porque aquí pasa algo hermoso. Y por eso el Señor es peligroso. Amén. ¿Sí o no? Aquí el Señor está de alguna manera siendo muy directo con la sociedad en ese momento, con los dirigentes de la sinagoga. Está siendo súper directo, tan directo que puede rayar un poco en la transgresión. ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? Porque les está diciendo que esta mujer es una hija de Abraham. Entre paréntesis, está diciendo ella es una mujer creyente. Amén. ¿Y cómo puede ser de esta frase transgresora? Porque les está explicando con toda verdad
con toda honestidad que esta mujer viene del linaje de Abraham, que esta mujer está circuncidada. Y puede ser choqueante para los hombres de ese momento, porque esta mujer no puede ser circuncidada en lo físico, pues no tiene miembro. ¿Estás conmigo? ¿Amén o no amén? Pero el Señor Jesús está diciendo, esta mujer viene de la circuncisión de Abraham, viene del linaje de Abraham, esta mujer es creyente. Entonces es decirlo de una manera que no suene a una agresión, pero sí sin quitarle el valor del peso de lo que está diciendo tan fuerte. Esta mujer está también circuncidada y puede ser muy violento para el que lo escuche y decir, ¿cómo? No puede ser si esta mujer no tiene miembro. Pero el Señor hablaba más en lo espiritual, porque esta mujer estaba circuncidada, pero del corazón, al ser una mujer creyente, al ser una hija de Abraham, al ser alguien que reconocía y que venía del linaje o de la descendencia, diga conmigo descendencia. Por eso el Señor responde así, hipócritas, dice, a tu burro y a tu buey lo llevas, lo desatas el sábado o en el día de reposo y tiene que beber agua. Cuanto más esta mujer que está circuncidada del corazón. ¿Por qué no sanarla? ¿Por qué no desatarla de esta ligadura que tenía 18 años? Dice la escritura en el verso 16, esta mujer también es descendiente de Abraham. Y por 18 años, Satanás la había tenido en esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en el día de descanso? Y por eso acá yo te hago el énfasis que el Señor Jesús no era alguien pusilánime, alguien débil, que todavía está desangrándose en el crucifijo. Nuestro Señor es poderoso. Nuestro Señor habla con la verdad tan fuerte que raya en lo peligroso. Amén. Que estaba pisando ahí el callo de los que están, y que se sienten los dueños de la verdad y que se sienten los dueños del inmueble. Alguien una vez me dijo, yo soy el apóstol de este inmueble. Yo dije, órale, un nuevo ministerio, ¿no? Apóstol inmobiliario. ¿Cómo será eso? ¿Sí estás conmigo? Entonces nunca vayas a creer que tu Señor, que nuestro Señor es alguien que cabe en una estampita. O que cabe nada más allí en el crucifijo, como lo tenía una de mi pariente. Y ahí estaba todo languideciente y desangrándose. No, nuestro Señor su ministerio vino a confrontar a las vacas gordas, a las cabezas, a las vacas sagradas de la religiosidad en ese momento. Al decir ella era una descendiente de Abraham, es decir, ella está circuncidada, pero parece ilógico, porque ella no podría ser circuncidada en lo físico, pero sí circuncidada en lo espiritual, como nosotros. Diga conmigo, como la iglesia días de Noé. Circuncidados del corazón. Entonces ya no hay género, ya no es hombre y mujer, ahora somos sus hijos, y nos ve por igual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la pena entró en el verso 17. Los que estaban en su contra se avergonzaron. Y los demás, diga conmigo, los de días de Noé, se alegraron mucho por las cosas maravillosas que él hacía. Entonces esa es la esencia del por qué el Señor Jesús hace lo que hace. De por qué al Señor Jesús no lo debemos de ver como alguien débil. Como alguien que no es, como alguien que no se merece nuestro respeto, nuestra admiración. El milagro de la resurrección a veces lo pone Hollywood muy, muy barato.
cuando debemos de entender que fue la ofrenda suprema, la mayor ofrenda que pudo haber en el mundo terrenal, pero el impacto de su resurrección no solo estaba, Romanos dice, la creación anhela de él. O sea, quiere decir que no solamente el impacto fue a nivel terrenal, sino que también a nivel universo. ¿Amén? Y ese mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, opera en ti. Ese espíritu de la resurrección opera en nosotros, opera en la iglesia. Por eso ayer yo me emocionaba y hasta las lágrimas, porque el Señor estaba haciendo cosas de resurrección en ese lugar, como las estará haciendo aquí también. Amén. Porque cuando veamos a las personas entrar por esa puerta, estaremos declarando que el Señor está haciendo sus milagros, está haciendo las resurrecciones. ¿Cuántos lo creen? El fariseo, el dirigente de la sinagoga, como lo explica aquí, era un hombre que estaba circuncidado también, pero en el rito, diga conmigo, en el rito, en lo ritual, pero le faltaba lo más importante, la circuncisión del corazón, para poder entender el ministerio del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar siempre. Amén. Estar circuncidados con Él, estar circuncidados del corazón. Ritos hay en demasía, lo puedes encontrar en la Biblia, en Levítico, en el Éxodo, sobre todo en Levítico, los rituales. Pero cuando tú entiendes que la sangre del Cordero tapa o vale más o viene a suplir todos esos ritos, entonces hay que agradecerle al Señor, porque Él no es cuadrado, porque Él no cabe en la estampita, porque Él no cabe en la caja, en esta canasta. No lo podemos tener ahí a nuestro Señor. Él es más que todo eso. Por eso decimos que Él es el Señor de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y oramos porque nuestros dirigentes tengan la sabiduría que viene del cielo. Amén. Ahora, esta mujer, si descendía del linaje de Abraham, ¿cómo es posible que estuviera atormentada? Y es que es un misterio. Como ayer alguna de las siervas les decía a los internos, no es un jardín de rosas, no todo es color de rosa en el Evangelio. Pero le pedimos al Señor de su misericordia. Esta mujer estuvo atormentada durante 18 años con esta enfermedad de los huesos o de los ligamentos, no sabría decirlo. Pero algo no permitía que ella estuviera erguida. Y 18 años, ¿tú te imaginas? Es toda la infancia y la adolescencia. Para más o menos ser medio adulto. ¿Cuántos dicen amén? A los 18 años, medio adulto. Porque conozco adolescentes de 40 años. ¿Cuántos dicen amén? Y chavorrucos de 60. Aleluya. Para más o menos de ser adulto a los 18. Es un gran tiempo el que estuvo ella enferma. El que estuvo ella atormentada. Pero bendito Dios, la vio el Señor, la llamó y le dijo, hoy quedas libre de tu enfermedad. Gloria a Dios, ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos.